Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias porque me permites una vez más poder ser instrumento de tus manos y poder llevar a cabo, Señor, la comisión que nos encomendaste de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, esto es para todos, no es para unos. Es la gran comisión, Señor, de llevar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero también las noticias, Señor, de que si nosotros no nos apartamos de ese camino de pecado, habrá un juicio, Señor, un juicio eterno. Ahora, mi Dios, usa nuestros labios, haznos instrumentos de tus preciosas manos y que muchas almas, Señor, puedan ser tocadas, sanadas, liberadas, libertadas por el poder tuyo. El poder de tu palabra que es esgrimada por tu Santo Espíritu, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que trae la revelación, el que trae la interpretación, el que trae la iluminación. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que abre nuestros ojos y les da luz. Cuando andábamos en oscuridad, Él vino y trajo la luz que es Cristo Jesús. Hoy te pido, mi Dios, que impartas de tu poder, que impartas de tu gracia, que impartas de tu favor, Señor, a cada uno de nosotros, porque tanto los que escuchan como yo que doy lo que tú quieres que dé, somos ministrados por tu misma palabra, Señor, porque tu palabra es viva. Toma lugar, Señor, en todo nuestro ser. Te adoramos, Señor, te glorificamos y te bendecimos, y que verdaderamente, Señor, alineemos nuestros pies al camino de la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo divino de Dios. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno todo el tiempo y siempre nos habla de su verdad, de su bondad, de su misericordia. Y me ha indignado por si la palabra ministra nuestro ser. La palabra nos llena del amor de Dios. La palabra es aquella que hace que nosotros degustemos. Y existen dos pasajes, uno de lo que es pelear siendo verdaderos adoradores. ¿Qué es un adorador? Siervos o reyes que magnificaron el nombre de Dios. Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, en su capítulo 34, nos habla de un rey, del rey Josías. Este rey dice que fue llevado al reinado teniendo 8 años. Cuando Dios quiere usar a una persona, no importa la edad, te puede usar joven como te puedes usar como niño, como puede usarlo a uno ya cuando uno esté viejo. Para Dios no hay tiempo, la cosa es disponer nuestro corazón. Y aquí hay un rey, el rey Josías y el rey Josafat, que me llaman la atención debido a que dice que el rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El rey Josías hizo reformas, hizo cambios en su reinado, porque el pueblo de Israel venía de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, un pueblo desobediente, un pueblo que se le dieron mandamientos, leyes, los cuales no pudieron cumplir. Y Dios estaba molesto por esto, porque habían servido a dioses ajenos, habían levantado altares, cosa que Dios había dicho que no. Se había dividido el reino del sur con el reino del norte. Hubo división a causa de reyes que no hicieron lo correcto delante de Dios. Esto me trae a mí en este tiempo, a nosotros como iglesia, porque ahora Dios ha levantado un cuerpo en el cual le ha dado diferentes funciones, pero en sí
Nosotros estamos viendo los tiempos que se acercan, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está. La venida ¿qué? A levantar a su iglesia, no a establecerse en la tierra, sino a levantar a aquellos que tuvieron integridad con Él, aquellos que anduvieron en sus caminos, aquellos que aprendieron a adorar de una forma como lo manda la palabra de Dios. Nosotros adoramos a Dios con la obediencia, adoramos a Dios con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y su versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos decimos de dientes a labios, y yo así lo veo, porque el ser humano en sí así es. Y el ser humano dice: yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo lo amo con todo mi corazón. Pero ¿será cierto todo esto? Porque hay unos pasajes de la palabra de Dios que nos confrontan, o toda la palabra siempre va a ser nuestro espejo, va a ser la palabra la que nos confronte, la que nos haga ver nuestros actos, nuestros errores. Y allí en Hebreos 11 se dice: pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Cuando yo digo que yo amo a Dios, mi corazón tiene que estar dispuesto para Él, para todo tiempo, no en determinados tiempos, porque amar es entregarse todo. Lo dice ahí en Primera de Corintios, habla sobre el amor que sobrepasa todas las cosas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. El amor es una entrega total. Y cuando yo digo yo amo a Dios, tengo que saber en mí si verdaderamente yo estoy cumpliendo con las reglas del amor. Porque Dios es amor. A mi mente venía: nosotros muchas veces como seres humanos en nuestra humanidad, nosotros muchas veces maldecimos a nuestros hijos. Mas sin embargo nuestro Padre Celestial ha sido paciente con nosotros, y Él no nos maldice, sino a lo contrario, Él nos bendice día tras día. No importa cómo nosotros nos comportemos, de su gracia Él la emana sobre su vida y sobre mi vida. Mas nosotros, cuando un hijo nos hace algo que nos duele en nuestro corazón, a veces salen pensamientos incorrectos o palabras incorrectas, mas nuestro Dios no. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente. Entonces el amor tiene que ser ¿qué? No condicionado como el ser humano lo hace. Si me das, te doy. El amor incondicional es aquel que se sacrifica como Cristo se sacrificó por nosotros, y yendo a la cruz, porque Jesucristo fue a la cruz y pagó un precio tan alto para darnos salvación a nosotros. Entregó su vida, entregó su todo. ¿Y nosotros cuándo hemos entregado nuestro todo a Él? ¿Cuándo hemos dejado las cosas que para nosotros son importantes? ¿Cuándo nos hemos soltado de todas esas cosas, de los ídolos, de lo que ha posesionado nuestro ser? Cambiamos tan fácilmente a Dios por cosas perecederas y decimos amar a Dios, y cuando viene un de repente de algo que no esperábamos, lo que hacemos es maldecir a Dios, pero lo amamos. Yo pienso que amar es lo que dice Santiago. Santiago dice: sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, esto es pecado. Y si yo sé que si no tengo fe, va a ser imposible agradarlo a Él, no lo estoy agradando. Si yo no estoy confiando en Él, yo no estoy agradándolo. Y confiar en Él es depositar todo mi ser en Él. Entonces dice aquí: pero sin fe. El pueblo de Israel caminó en el desierto, pero nunca puso su confianza en el Dios Todopoderoso, porque hubo un momento en que ellos pidieron rey.
y desecharon el reinado de nuestro Dios. Lo desecharon, pidiendo un hombre cuando sabemos que el hombre tiene fallas. Todos los humanos tenemos fallas, mas Dios no tiene fallas. Pero el pueblo de Israel, de ver que los otros pueblos tenían reyes, ellos pidieron reyes, pidieron un rey, y Dios les envió a Saúl. Saúl falló, pero Dios les manda a David. Pero muchos reyes le fallaron a Dios, levantaron altares, porque se llenaron de avaricia, de codicia, y aún así sigue el hombre. Entonces aquí cuando yo digo, Señor, te amo, yo tengo que agradarlo, yo tengo que honrarlo, yo tengo que obedecerlo. Obediencia total, no a medias. Obediencia a medias es cuando el Señor me manda a hacer algo, pero hay un inconveniente y yo ya no voy a hacer lo que Dios me manda, sino que voy a hacer lo que yo pienso que es mejor. Eso no es amar a Dios. Entonces dice, porque si usted tiene fe, usted tiene que creer completamente en Él. Y dice la palabra de Dios aquí, sin fe es imposible. Imposible que yo esté agradando a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo en un momento de desesperación, que estoy pasando un momento difícil, yo vengo y doblo mis rodillas, es porque estoy poniendo mi plena confianza en Dios. Yo les he estado hablando en estos tiempos que yo le he pedido a mi Dios que Él me dé a entender, me dé el discernimiento en el tiempo en que yo voy a dejar de existir en esta tierra. Porque no quiero estar orando en contra de la voluntad de Dios. Diciendo, por favor, hermanas, oren por esto y por esto y por esto. Cuando mis días ya llegaron y yo no tenga el discernimiento de que ya están mis días contados. ¿Por qué? Porque sucedió con el rey Ezequías. Ezequías llegó a Isaías a darle la noticia. También Ezequías era un rey. Había servido. Y le dice Isaías, prepara tu casa porque dice el Señor que pronto vas a partir. Ezequías llora, se va a la pared y le dice, Señor, tú sabes que he sido fiel a ti. Y Dios le prolongó 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, el rey Ezequías cometió un error. Porque llegaron los de Babilonia porque Dios se enriqueció. Y me gustó esto que dice la palabra de Dios. Que Dios le dio los días a Ezequías. Hizo algo que no debía haber, retroceder un tiempo para probar el corazón de Ezequías si verdaderamente estaba con él o estaba en otro lado. Entonces no fue para su bien los 15 años más que le dio Dios de vida, porque no supo discernir ni supo examinarse y evaluarse. Vinieron los de Babilonia para ver qué tantas riquezas tenía Ezequías, y Ezequías le mostró sus tesoros. Y Isaías llega y le dice, ¿quiénes vinieron? Y él les cuenta que habían llegado de muy lejos los de Babilonia y que él les había mostrado lo que tenía. Y le dijo Isaías, ¿y lo mostraste todo? Y él dijo, sí, hasta lo último lo mostré. Y dijo, por cuanto has hecho, ellos vendrán y saquearán tu casa. Y así sucedió. Los de Babilonia se llevaron todititas las riquezas. Entonces no fue para bien el pedir más años de vida, porque Dios tiene nuestros años contados. Pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? Porque nosotros no hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y una fe es una fe basada en la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si verdaderamente yo no tengo comunión con Él? Yo no tengo conexión con Él.
Entonces yo voy a ir en contra de su voluntad y yo no quiero ir en contra de la voluntad de mi Padre. Yo quiero aprender a confiar en Él plenamente, acercarme y saber que Él está allí escuchando mi oración y que Él nos galardona cuando nosotros lo buscamos a Él. ¿Qué sucede en el cuerpo de Cristo? Que nosotros confiamos más en el humano que en Dios. No estoy diciendo que usted no pida oración, porque Dios nos ha mandado a que oremos unos por otros, pero muchas veces está más nuestra confianza en el hombre que en Dios mismo, porque si yo tengo una relación con Dios y una conexión con Dios, yo voy directo, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, quien nos habla a nuestro interior. Entonces yo voy directo a Él y Él va a ver mi condición, mi corazón, y Él me va a responder conforme a su voluntad. Y usted tiene que conocer que su voluntad es agradable, perfecta y buena. No lo que cuando yo tengo una conexión con Él, Él me va a hablar y Él me va a decir: Vilma, esto va a pasar. Mandó a Isaías a hablar con el rey Ezequías, pero Ezequías quería más tiempo en esta tierra. Regresamos allí a Segunda de Crónicas 34 a hablar sobre Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años e hizo lo correcto ante los ojos de Dios, hizo lo recto, dice, ante los ojos de Dios, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea que tenía ¿qué? 16 años. A los 16 años, Josías, dice, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, empezó a tener una búsqueda. Aquello ya se había perdido en el pueblo de Israel, pero el rey Josías inicia una reforma en su vida. Primero, ser reformado él para poder reformar a un pueblo. Usted y yo necesitamos ser reformados para poder reformar a lo que Dios nos ha enviado a reformar, nuestra familia, nuestro alrededor. Tenemos que empezar siendo ejemplo para los demás y tienen que haber reformas en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra actitud, cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué testimonio estamos dando para que otros crean la verdad. Porque yo puedo hablar miles de cosas y ser lo contrario a lo que hablo. ¿Quién puede cambiar? Nadie. Entonces dice que Josías, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. O sea que esparció el polvo de todos estos ídolos en aquellos que ya estaban muertos, pero que levantaron estos ídolos. Mi Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, ni con el hombre ni con nadie. Él es celoso. Y dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, 18 más 8, ¿cuántos años ya tenía el rey Josías? Dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasía, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller,
para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Después de derribar toda la idolatría, de derribar todo lo que había afectado al pueblo de Israel, el rey Josías envía a estos siervos a reparar la casa de Dios. Iglesia, Dios me habla a mí a través de esto, porque nosotros hemos caminado como el pueblo de Israel. Hemos andado muchas veces en pos de cosas vanas, no de la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Nosotros no predicamos religión porque la religión nos salva. Lo que salva es la intimidad que yo pueda tener con mi Señor, la relación, la conexión que yo pueda tener con Él, donde yo lo voy conociendo a Él cada día. Y Él me va notificando sus caminos. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos, que habíamos leído el 11:6, pero el 5 dice, el 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc no vio muerte. Usted y yo quizás vamos a ver la muerte, pero tenemos que caminar en los caminos de Dios cada día para que suceda lo que sucedió con Enoc. No en esto, como les estoy diciendo, de que no vamos a morir, sino que dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que Dios lo traspusiera, Enoc tuvo testimonio de que agradó a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Teniendo fe. Y si vamos a Génesis 5, usted que ha leído la palabra de Dios, me impacta porque cada día usted tiene que buscar la presencia de Dios. Cada día usted tiene que tener una intimidad con Dios. Conocer sus caminos es caminar con Él. Y muchas veces nosotros no caminamos con Él, decía Josué, cuando en el libro de Josué, cuando Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Instrúyete, estudia constantemente este libro de instrucción, porque este te va a mostrar el camino por donde debes caminar. Y muchas veces la iglesia sacó la verdad del templo, o no la sacó, sino que ahí quizás permaneció, pero no le dieron lugar, o no le han dado lugar a la palabra de Dios como el pueblo de Israel. Porque hacemos tantas cosas cuando lo que cambia la vida, lo que nos notifica los caminos de Dios es su palabra, es su verdad. Yo no hablo de religión, hablo de una relación íntima con Dios, de caminar con Él todos los días, para que, como le pasó a Noé. Y dice allí en el 5:23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues, dice. Hay una coma, caminó pues. Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. No dice porque se lo llevó Dios, porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó Dios? ¿A dónde llevó a Enoc? Dice que Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios. ¿Y cómo lo agradó? ¿Cómo viene la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nos acercamos a Él, tenemos que creer que le hay. Y que Él galardona a los que le buscan, a los que están en constante intimidad con Él. Y dice, y desapareció porque le llevó Dios. Nosotros día a día tenemos que caminar con Dios. Constantemente tenemos que tener comunión con Él. Y en un momento Él nos va a llevar.
y le llevó Dios. No vio muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, voy pues a preparar moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar, para que cuando yo regrese, yo me encuentre a mí mismo y los lleve a esas moradas. ¿Cómo nos va a encontrar Él a Él mismo cuando nosotros caminamos con Él, teniendo intimidad con Él, teniendo encuentros con Él diariamente? Hoy me levanto y camino con mi Dios, y camino en su verdad, y tan de repente el Señor me lleva, porque Él me está llevando por su camino, y en un momento decide mi vida quedarse con Él en la plenitud. ¿Qué hizo Josías? Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios con su confianza, con su fe. Entonces, ¿qué hizo Josías? Josías dice que limpió los altares, limpió todo, pero de luego dice, utiliza a unos siervos, teniendo él 18 años de reinado, y dice que ¿qué? Los mandó a reparar la casa de Jehová, su Dios. Ahora que ya he limpiado los lugares, ahora me toca construir el lugar de Dios. Y cuando estaban esto, Él les dice, tomen el dinero, usen el dinero para reparar el templo. Y ahí en el 34:14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley. ¿En dónde lo halló? ¿Estaba perdido el libro de la ley? No se encontraba en el templo. La verdad está en el templo, pero el pueblo de Israel ya no le importaba ese libro. Así estamos hoy. El libro que nos lleva por el camino, que nos instruye, que nos hace prosperar, lo hemos abandonado por cosas vanas. Cuando Dios dice en el Salmo 133 que habitemos juntos en armonía, que esto es como el buen óleo que desciende desde la barba de Aarón hasta sus vestiduras, está hablando de una sintonía. No está hablando simplemente, es bueno que nosotros convivamos, es bueno, pero no se trata de convivencia de esa manera. Se trata de una convivencia ¿en quién? En Cristo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es una armonía? Dice que este es un cántico de David gradual. David graduó toda la sinfonía, todos los instrumentos, los puso a un solo canto. Dice que cuando estaban juntos en Hechos 2, cuando estaban unánimes juntos, unánimes es estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, cuando está todo en armonía, en sinfonía. Cuando el cántico se gradúa y todos estamos en la misma tonada. Cuando usted y yo estamos en la misma tonada, en un de repente viene un viento recio e invade el lugar. Entonces dice el Salmo 133, es como el buen óleo que desciende. ¿Desde qué dice? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, honor, respeto. O sea, hay honor, hay respeto, hay ungimiento,
desciende como el óleo. El óleo del Espíritu Santo viene y cae cuando los hermanos estamos juntos, sintonizados, en una misma sinfonía, en una misma sintonía, alabando y adorando a Dios. ¿Y cómo le alaba a usted? Honrándolo con su palabra. La palabra de Dios es tan importante. ¿Y qué dice aquí en lo que estamos en Segunda de Crónicas, en su capítulo 34, que halló el libro de la ley? ¿En dónde? En el templo. No estaba perdido, ahí estaba. Pero ya no se hacía uso del libro de la ley. Había perversión. Hoy Dios nos llama de nuevo para que volvamos a los caminos. Dice: volveos, mirad, paraos, hagan un alto y mirar cuál es el buen camino y por él caminar, porque ahí hallaréis descanso para vuestra alma. Ese buen camino solo nos lo designa la palabra de Dios, y la hemos hecho a un lado. Tantas actividades. No estoy en contra de las actividades, no estoy en contra de los eventos, pero sí estoy en contra de que no se le dé prioridad a la verdad. Y la verdad es Cristo, y la verdad es la palabra, y la verdad es la que ilumina, y la verdad es la que instruye, y la verdad es la que hace prosperar. En eso sí estoy en contra de que hagamos a un lado la palabra para tantas cosas y dejamos de último la enseñanza, cuando ya nuestra mente, nuestro estado físico está cansado y ya no retiene la verdad. Dejamos la palabra, la que te va a dar vida. En eso sí estoy en contra. Entonces allí estaba el libro de la ley, pero ya no lo usaban los sacerdotes, ya no lo usaba el pueblo. Pero cuando Josías decide hacer reformas, hace una reforma y encuentra el libro de la ley. Y dice que cuando le leen el libro de la ley, él rasca, él se indigna, porque había sido afectado el pueblo de Israel, porque dejó a un lado lo que es la palabra. Hoy te digo, iglesia, volvamos a los días antiguos, donde nuestro bastón de apoyo era la palabra, nuestra brújula, la palabra, nuestra guía, la palabra, pero en una conexión con el Espíritu Santo, porque es el que te va a iluminar y te va a revelar la bendita palabra de Dios. Cierra tus ojos aquí. Querido Padre Dios, yo te doy gracias. Indigna nuestro corazón, Señor, como Josías. Josías hizo reformas y fue como hallaron el libro de la ley en el templo, cuando estaban reparándolo, mi Dios. Hoy necesitamos nosotros una reparación de corazón abierto, una cirugía a corazón abierto. Y tú eres el cirujano por excelencia. Que tú puedas ejecutar esa cirugía, puedas tomar tu palabra como ese bisturí, mi Dios de los cielos, y hacer una incisión en nuestro corazón, para que pueda entrar tu verdad y no seamos como Ezequías, que probaste su corazón y hizo lo incorrecto, Señor, y no supo discernir su tiempo. Bendito Dios, mi alma te alaba y te glorifica, y sé que aprendo, Señor, cuando estudio tu palabra y tu palabra me guía por el camino de la verdad, me lleva por el camino de la vida. Yo quiero caminar por ese camino con mi lámpara encendida, que es tu verdad, que hará prosperar mi camino. Bendice a tus hijos, Padre, y que se hagan reformas en nuestro ser, en nuestro corazón, para que tú habites, Padre,
y podamos llegar a nuestro destino de bendición. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde y que sea una palabra de bendición para su ser.